vencer a los israelitas. Pero a último sabemos quién es el que toma la victoria, sino que David. Y él viene y se levanta. ¿Cómo es que David llegó a este punto? ¿Cómo es que David llegó a este campo de guerra? Sino porque su padre lo había mandado para que fuese a dar pan a sus hermanos, Elías y a Abinadab y a Sema. Sabemos que había 3 hermanos de David que estaban en ese campo de guerra. Y su padre, con lo preocupado que estaba, le dijo a David: ve, hijo mío, llévale pan a tus 3 hermanos y pregúntales cómo están. Pregúntales si están bien. Date cuenta si ellos se encuentran bien o ya sus enemigos los han vencido a ellos. Por eso es que luego David, tomando de temprano de mañana, tomando lo que le había dicho su padre para que él llevase, es que donde ahí él se encontró, en ese campo de batalla, y viendo David que todo ese grupo de Israel estaban atemorizados, estaban con miedo, viene David y les pregunta por qué se encontraban ellos con miedo, y uno de ellos le responde: ¿acaso no ves pues que un enemigo de esos filisteos se ha levantado para dar guerra? Pero no vaya a pensar que Goliat era cualquier hombre. Era un hombre gigante, un hombre poderoso, que a las cuales por eso los israelitas temieron cuando lo vieron. Ahí sí vemos, ahí mismo en el libro en el mismo capítulo 17, en su versículo 4. Dice: salía entonces del campamento de los filisteos un paladín, es decir, un hombre voluntario, un hombre poderoso, un hombre fuerte, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura, ¿cuánto? 6 codos y un palmo. Es decir, era grande su enemigo, era fuerte contra lo que el pueblo se estaba enfrentando. Y no solo eso vieron, sino que ellos más tuvieron miedo, se atemorizaron, porque vieron cómo este hombre se enfrentó contra ellos. Vieron qué clase de armaduras Goliat traía. Y viéndose ellos mismos se compararon diciendo: nosotros no tenemos las mismas armaduras que Goliat tiene. Goliat está pero bien vestido con esas armaduras. ¿Cómo vamos a poder ahora sí vencerlo? Pero lo que este pueblo no sabía, que Jehová, el grande, el que vive, el que habitaba en medio de ellos, le iba a dar la victoria en sus manos. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una corta de malla. Es decir, iglesia, que este hombre había puesto como que un chaleco de hierro, para que no traspasase ninguna espada. Y era el peso de esa bota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de tela, y tenía el hierro de su lanza 700 siglos de hierro, e iba su escudo delante de él. Vemos, iglesia, que este enemigo estaba bien armado. ¿Cuántas armaduras traía este enemigo? Sino que 6. Casco, corta de malla, grepas, la vagina, lanza, escudo. Y ahora este pueblo, ¿con qué será? ¿Con cuántas armaduras se están enfrentando? Por eso
que tuvieron miedo, se atemorizaron. Y así está hoy en día el pueblo de Dios, atemorizado a que su enemigo se levante. Y cuando su enemigo se haya levantado, en vez de enfrentarlo, huye, se esconde. En vez de vencer su enemigo, prefiere que su enemigo se burle de él o de ella. Prefiere que su enemigo se ría. Pero ¿qué dijo David? Señor, no permita que mi enemigo se burle de mí, sino que alójame, dame la fuerza, dame la valentía para yo poderme enfrentar contra Goliat, porque no hay ninguno en medio de este pueblo, de este grupo, que según que se llama ser ahora, que son ahora ejércitos, que son soldados, hombres de guerra, no hay ninguno de ellos que se quiere enfrentar contra Goliat. Pero ahora David, él tampoco no era ningún hombre de guerra. No tenía experiencia que era utilizar una arma. No tenía experiencia que era vestirse como un soldado. Pero sí había experimentado el poder de Dios. Había visto la salvación de Dios. Había visto la protección de Dios. Por eso él levantándose fue valiente, iglesia. Y él ni siquiera siendo un muchacho. Y usted sabe cuántos años tiene y tiene miedo de enfrentar a su enemigo. Y él siendo un joven, un muchacho, iglesia. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fueron palabras de confianza, porque él había puesto su confianza en Dios. Él sabía que él iba a enfrentar a ese filisteo, pero lo iba a enfrentar con Jehová. Y dijo a Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, que Goliat tenía mucha experiencia, porque desde su juventud él había entrado en un campo de guerra. Desde su juventud él venía utilizando una espada. Pero ¿qué fue lo que le dijo Saúl a David? Porque ahí una vez más vamos que el hombre ahí se equivoca muchas veces. El profeta Samuel, cuando le fue hablado a que fuese a ungir a David, se equivocó Samuel, porque Samuel pensaba que él iba a ungir a un hombre poderoso, a un hombre que iba a ser grande, a un hombre que quizás se iba a ver fuerte. Pero a último, David fue siendo solo un pastor de ovejas. Y aquí vemos una vez más que este hombre llamado Saúl, el rey, quería pero un hombre fuerte para enfrentar a su enemigo. Saúl buscaba a un hombre con experiencia. Saúl buscaba a un hombre alto, fuerte, para que venciera a Goliat. Por eso es que él respondiendo a David le dijo: porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondiendo a Saúl le dijo así: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba a un cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería. David quizás no se había enfrentado contra un filisteo, pero se había ya enfrentado con animales que querían
Era una oveja de la manada que él siempre cuidaba. Que dijo David: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía y tras de él y lo hería. Ahora el pueblo de Dios tiene miedo. El pueblo de Dios estaba ciego del temor contra su enemigo. En vez que tenga el temor puesto en Dios. El pueblo de Dios tiene más miedo contra su enemigo que en vez de tenerle miedo a Dios. Porque acaso no nos fue predicado el día viernes en que tenemos que tener puesto nuestro temor y nuestro miedo, sino que puesto en Jehová. Porque es que vamos a tener temor y miedo delante de Jehová. Porque Él es el único el que nos da la vida. Y cuando uno no le miedo a Dios, también Dios le puede quitar la vida de Dios. Gloria a Dios. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Pero hoy en día en la iglesia, tanto miedo tiene su enemigo. Y es que no lo ve. Imagínense ahora si el pueblo realmente viera a su enemigo, ¿cómo es que va a actuar ese pueblo? Pero David, aunque él lo vio, pero él fue valiente. Ahora el pueblo de Dios, ¿será que realmente se está enfrentando contra su enemigo con esa valentía que Dios le ha dado? ¿Será que el pueblo de Dios ahora se está enfrentando con esa fuerza que Dios le ha dado? ¿Será que ahora el Señor se está enfrentando, ahora el pueblo se está enfrentando contra su enemigo con esa autoridad que Dios le ha entregado en su mano? ¿O qué está haciendo el pueblo? Es hora que la iglesia de Dios se enfrente. Es hora que el pueblo de Dios confiese con su labio diciendo: no hay ningún enemigo que me va a poder vencer. No hay ninguna prueba que me va a poder quitarme de los caminos de Dios. No hay ninguna lucha que me va a desviar de los caminos de Dios. No hay ninguna enfermedad que me va a debilitar en seguir sirviendo a mi Dios. Pero el pueblo de Dios está poniendo pretextos. Es que yo ya no llego a la casa de Jehová porque tengo una lucha. Es que yo ya no estoy llegando a la casa de Dios porque tengo una prueba. La iglesia está viviendo, pero conformistas, porque se está conformando con las oraciones que otro está haciendo. En vez que el pueblo doble sus rodillas cuando ve a su enemigo levantarse, ¿sabe qué hace? Vamos. Y no es que no estamos en contra de eso, iglesia. No es que lo que es malo, no. Pero una cosa es que para eso Dios no dejó la rodilla, para que uno mismo doble sus rodillas en su hogar. Pero el pueblo, en vez de hacerlo él mismo, ella misma, cada rato está llamando que necesito oración, que quiero oración, porque mi enemigo se está levantando. Mi enemigo se ha levantado contra mi familia. El enemigo se ha levantado contra mi salud. El enemigo se ha levantado contra mi vida. El enemigo se ha levantado contra mi ministerio. ¿Y sabes? Como siervo de Dios que Dios ha puesto en el remanente, y antes de llegar al pastor y a la pastora a orar en su hogar,